Hola, ¿qué tal? Soy Freddy Singa desde Freddy's Cool Cars y hoy quería haceros, siguiendo un poco básicamente lo que hablamos en el otro post, en el post de los mejores coches y bueno, lo que estamos haciendo últimamente. Hicimos un post en el que hablábamos de qué coche te podrías comprar o qué coche me compraría con el precio medio que está estipulado como precio medio de que se gasta la gente como vehículo de ocasión, que en este caso son 19.500 euros, ¿no? Y hablamos de los SUVs y de varias categorías de SUVs, ¿no? Bueno, pues siguiendo un poco el hilo de ese post, ¿vale? Yo quería hoy hacer un poco una comparativa de tres coches deportivos, ¿vale? Tres coches que me gustan, ¿vale? Que yo creo que serán futuros clásicos y que están a un precio muy similar al precio medio de vehículo de ocasión. Estos tres coches que voy a nombraros ahora son el Honda S2000, que fue un coche que a mí me marcó bastante, me gustó bastante este coche. El Golf R32 de la primera generación de R32, que coincide con la generación 4 de Golf, ¿vale? Un coche que tanto el S2000 como el Golf se vendían evidentemente la primera década del 2000, pero muy a principios, ¿no? 2001, 2002, 2003, 2004. Yo creo que el R32 de primera generación se dejó de vender en 2004, cuando a partir del 2005 ya entró el Golf generación 5 con el motor 2.0 TSI en el GTI. Luego entró el R32 nuevo, que a mí sinceramente esa caja no me gusta tanto, pero bueno, yo creo que el original es el de la caja 4, que se ve pues muy bonito, y este yo creo que será el futuro clásico, ¿no? Además comparte motor con la versión, dijéramos, mejorada del Golf 5, pero a mí de hecho el que yo creo que tiene más valor es la versión original, ¿no? Y el otro coche es el Subaru WRX STI. El Subaru WRX STI de la generación que yo os comento se empezó a vender un poco más tarde, en el 2008, yo creo que 2008 hasta el 2012 como muy tarde, ¿vale? Es la primera generación que hicieron, ¿vale? De Subaru STIs. Normalmente el STI era una versión sedán y había alguna versión familiar, lo que pasa que normalmente la familiar no era STI. STI era el acabado, dijéramos, más potente, más deportivo. Llevaba los frenos Brembo Serie Oro, llevaba el diferencial regulable, llevaba una serie de mejoras, aparte un poquito más de potencia, que lo hacían un poco pues, más especial, ¿no? Y normalmente se vendían los Subarus en ese color típico azul, ¿no? Bueno, pues la versión que os digo yo es una versión que yo creo que no tuvo éxito, ¿vale? A nivel comercial no tuvo éxito, y la prueba está en que la propia Subaru, en medio de la producción, decidió generar una versión con culo, es decir, una versión sedán. Básicamente le añadieron el volumen del culo detrás, ¿no? Para que no parezca lo que era cuando se creó. Los diseñadores crearon el coche, que era un hatchback, ¿no? Un compacto. Entonces, en esta comparativa, para mí hay dos compactos, tracción a las 4 ruedas, y un descapotable deportivo que, a diferencia de muchos descapotables, el S2000 ya se diseñó y se creó, ¿vale? Siendo un descapotable. Es
decir, hay otros vehículos que cuando se diseña primero la versión coupé y luego se le añade una serie de refuerzos y una serie de historias para la versión cabrio, ¿no? Por ejemplo, el 911 de Porsche, ¿no? O yo que sé, un Jaguar F-Type o el XK en su época, que era más antiguo, o no sé, cualquier otro, ¿no? Pero el S2000 básicamente ya se diseñó como un descapotable, por lo tanto tiene un chasis espectacular, ¿vale? Y es básicamente uno de sus puntos fuertes, ¿no? El otro punto fuerte que tiene el S2000 es el motor, que es un motor con la tecnología VTEC, y es el motor, según tengo entendido, que más se utiliza a nivel de tuning dentro del mundo Honda, ¿vale? Porque es bastante tuneable y lo puedes exprimir bastante. Prueba de ello es que, por ejemplo, este mismo motor se vendía y se montaba en el Honda Civic Type R de la misma generación. Estamos hablando de los primeros 5 años de la década del 2000, ¿vale? Y en el Honda Civic Type R daba, siendo atmosférico, daba 200 caballos. Era un 2 litros, 4 cilindros con 200 caballos en el Honda Civic Type R, que le daba pues un comportamiento dinámico bastante superior al de un GTI normal y corriente como el que tenía yo en su momento. Y el motor del GTI era un 1800 turbo y daba 50 caballos menos. Estamos hablando de que en la misma época un motor 1.8 con turbo daba menos caballos que un 2 litros atmosférico. Sí que es verdad que el 1.8 turbo de esta época lo tenías en diferentes versiones. Tenías el de 150 caballos, que es el que se montaba por defecto en el Golf GTI. Dentro del Golf GTI en aquella época montaban 3 motores, o sea, la Volkswagen ahí estaba un poco loca, pero tenías el GTI con 3 motores diferentes. Tenías el 2.3 de 150 caballos, pero era un 5 cilindros atmosférico, un 5 cilindros en un Golf GTI, ¿vale? Luego tenías el 1.8 sin turbo con 125 caballos y luego tenías el 1.8 turbo con 150. Luego sacaron en la misma época se vendía el Audi TT con este mismo motor y lo tenías en 2 potencias diferentes. Tenías el motor de 180 caballos, que era pues quizá pues algún cambio a nivel electrónico para que diera 180 caballos, y luego tenías el de 225, que era la misma potencia que entregaba el Audi S3 de la época. El Audi S3 también en esta época, estamos hablando de los primeros 5 años de la década del 2000, se vendió primero con 210 caballos y luego con 225. Y diréis, hostia, ¿cuál es la diferencia que había de este motor entre un GTI, un TT y un S3? Bueno, básicamente el S3 y el TT los podías pedir con tracción a las 4. Bueno, de hecho el S3 iba sí o sí con tracción a las 4 ruedas. El TT podías pedirlo con tracción a las 4 ruedas para la potencia de 180 caballos, y para la potencia de 225 sí o sí iba con tracción a las 4 ruedas. Una tracción a las 4 ruedas que, como en otro post que tengo por aquí, que podéis básicamente, si queréis escucharlo pues o verlo, pues os lo pongo aquí, en el que hablo un poco de la tecnología 4 y las diferentes características del 4, ¿no? De Audi. Pero básicamente la tracción 4 de Audi no es en motores para la ocasión, es decir, para los 3 coches que estoy hablando hoy, es decir, para el R32,
La tracción 4 del R32 es la misma que la del S3, es la misma que la del TT y es la que monta el grupo Volkswagen para vehículos con motor transversal, ¿vale? Entonces, básicamente no es una tracción permanente y esto yo creo que es un punto flaco o un punto débil o un punto menos de cara a compararlo con, por ejemplo, el otro coche, ¿no? el Subaru WRX STI. Volviendo al Honda S2000, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el motor que os decía, el 2 litros atmosférico, que daba 200 caballos en un Civic Type R y le daba pues unas características dinámicas pues bastante destacables. En el S2000 lleva un sistema de admisión algo rectificado, un poco mejorado y hace que el coche pues tenga 240 caballos. Entonces estamos hablando de un incremento de potencia importante y sin turbar, es decir, este coche sigue siendo atmosférico, ¿vale? Y es un motor con la tecnología VTEC que hace, bueno, básicamente hay un cambio de empuje, un cambio de comportamiento del motor a medida que va subiendo de vueltas. Es decir, es un motor que es muy elástico y tiene un empuje que se va regulando. Por eso tiene la tecnología VTEC, que es muy similar a la VarioCam que ha montado básicamente Porsche durante años. Y es, bueno, que básicamente las válvulas y diferentes elementos del motor se adaptan en función del régimen de giro del motor para dar más empuje, ¿no? Entonces, el Honda S2000, a medida que subía de vueltas, cambiaba el sonido a un sonido más agudo y más adictivo y encima empujaba más. Era un motor que subía hasta las, si no recuerdo mal, hasta las 8000 vueltas. Y entonces, bueno, en esta comparativa, pues bueno, os voy a enseñar que estos tres coches están a precios muy similares, son futuros clásicos, a mi entender. Uno por básicamente el Honda S2000, yo creo que será un futuro clásico, porque ahora mismo no tiene sucesor, ¿no? Dentro de Honda, creo que no hay nada por el estilo, y era un coche que se vendía en su momento y era una auténtica pasada. Yo recuerdo que lo probé, básicamente un amigo mío lo tuvo durante un tiempo y fue uno de los coches que me gustó más en aquella época llevar, ¿vale? Era un coche bastante nervioso llevándolo al límite, pero era un coche muy deportivo y con un comportamiento muy noble, ¿vale? Yo recuerdo que me lo dejó en algún momento circulando por Barcelona y tal, y ostras, en algún momento llevaba el coche capotado y tal y no veía la marcha atrás cómo iba, así de qué modo se ponía y tal, no encontraba el botón de conectar la luz para ver y tal, no sé qué, y al final dije, toma por saco. Piqué un poco el embrague y le di la vuelta al coche con una facilidad brutal en medio de la calle, cosas que hoy pues no sé si haría, ¿no? Y entonces el coche pues lo pude aparcar en el sentido que tocaba, pero yo venía del sentido contrario, ¿no? Entonces lo aparqué en la acera, pero enfocado correctamente, ¿no? En la calle del otro lado. El Honda S2000 me gustó mucho, ¿no? Y luego está el R32, que si algo va a pasar con este coche es que hay un poco de burbuja, porque el sonido del motor, bueno, yo creo que lo mejor que tiene ese coche es el motor. O sea, sí que es verdad que, bueno, tiene los parachoques, tiene un poco alguna mejora a nivel estética que le dan un protagonismo y
y un caché, que esto es lo que la gente valora, ¿vale? Y que sea pues todo original, pues es lo que valdrá dinero, pero realmente por lo que se conoce este coche es por el motor 3.2 VR6, que es un V6 pero con básicamente con el ángulo mucho más estrecho, y se parece más a un 6 cilindros en línea que no a un V6. Y además va colocado de forma transversal. Normalmente los V6 van colocados en forma longitudinal, y como no podía ser de otra forma en el grupo Volkswagen, para los coches de esta categoría, de estos tamaños y tal, básicamente con esta plataforma, la plataforma del TT, la plataforma del Audi A3 y del Volkswagen Golf, pues iban con esta característica, ¿no? Entonces el motor 3.2, ¿vale? Tiene un sonido bastante bonito, y es un motor que daba 240 caballos o 250 en la versión actualizada del 2005, ¿vale? Era un motor 3200, como recuerdo. No destacaba realmente por su empuje brutal, o sea, era un motor bastante lleno, bastante plano, creo yo. Para que os hagáis una idea, con un poco más de cilindrada, en aquella época salió el M3 E46, era un 3300, un 3400, y daba 343 caballos. Estamos hablando de casi 100 caballos más, ¿vale? Con casi la misma cilindrada. O sea, aquí podéis ver que el tipo de motor es mucho más puntiagudo, la tecnología es mucho más enfocada a ser el motor deportivo que no el R32. El R32 al final era un motor que le subieron la cilindrada al 2800 anterior y consiguieron que diera un caballito de más, ¿no? Pero realmente era un motor que montaban los Audis grandes, ¿vale? Una 6, una 8 de acceso, ¿no? Un motor bastante de yayo, realmente. Pero bueno, en el R32 pues le cambiaron los escapes, le pusieron un sistema de válvulas para que abriera y te sonara más, y entonces esto le dio pues este punto más de caché y de estatus, y entonces este coche pues hay un poco de burbujita, y yo creo que será un futuro clásico, ¿vale? El otro coche para mí también será un futuro clásico, porque como solo una vez en la historia Subaru se ha atrevido a hacer una cosa con su modelo insignia, con su modelo estrella, que es el Impreza o el VRX, que le cambiaron la nomenclatura, en su versión STI durante muy poco tiempo se atrevieron a hacer la versión hatchback, y evidentemente tiene benefactores y detractores, o sea, tiene fans y tiene gente que no le gusta nada, ¿no? Y por esto mismo, básicamente, pues hay las unidades que hay. Se han fabricado pocas a lo largo de los años, y lo que hay es lo que hay, ¿no? Y entonces yo creo que este coche también será un futuro clásico. Yo creo que cuando lo crearon tenían en mente pues el Lancia Delta Integrale, ¿vale? El Lancia Delta Integrale fue uno de los coches más famosos del Mundial de Rallys en los años 80, con los Grupo B y con los grupos que llegaron después de los Grupo B, los Pre-World Rally Cars, no sé si se llamaban. Y entonces yo creo que Subaru pues quiso hacer algo un poco para rememorar esto, porque a mí, sinceramente, me recuerda mucho al Integrale, ¿vale? Y este coche, a diferencia del R32, pues sí que tiene tracción a las 4 ruedas permanente, ¿vale? Y con un diferencial que tú puedes regular hasta el punto de que te permite pues que el coche se mueva un poco mejor por terrenos deslizantes, y entonces puedes hacer pues, que redondee más la parte trasera, ¿no? Puedes conducir un poco más con gas, teniendo en cuenta que los tracción a las 4 ruedas normalmente tienen un comportamiento más supinador, porque evidentemente tienes el peso y tienes la tracción delante, y la de atrás es un apoyo,
pues cuando haces que la tracción de atrás tenga más protagonismo, de alguna forma inviertes y haces que el coche sea un poco más pilotable y sobre todo con el gas, ¿no? Y contravolantes y tal. Entonces esto lo hace un coche, para mí, más divertido y más efectivo que el R32. Evidentemente no tiene el sonido que tenía el R32, pero los motores Boxer de Subaru de 4 cilindros, para mí, no suenan nada mal. Y en esta versión, con 4 escapes y tal, porque anteriormente le ponían solo un escape en un lado, en esta época pues empezó la moda BMW con el M3 con los 4 escapes, ¿no? Pues ellos se quisieron apuntar al carro 5 años más tarde y entonces tenía 4 salidas, ¿no? Pues bien, estos 3 coches, ¿de acuerdo? Están puedes encontrar unidades por algo más de 19.500 euros. Entonces, mi idea sería básicamente enseñaros cuáles son, qué es lo que hay a la venta ahora mismo, tanto en España como en Europa, de estos 3, ¿de acuerdo? Y con cuál me quedaría yo. Yo sinceramente, ya os avanzo que me quedaría el Subaru. ¿Por qué? Bueno, ahora mismo en mi situación personal, el S2000, que es un biplaza, no lo podría disfrutar del todo porque tengo pues, mujer y 2 hijos, por lo tanto tendría que ir solo o con uno. El R32, sinceramente, habiendo tenido un M3 que ya sonaba y corría, que lo flipas, pues tampoco me dice nada y sería solo un coche que compraría si quisiera un coche para invertir, ¿vale? Por lo tanto tendría que comprarlo muy barato y rehacerlo entero o en perfectísimo estado original, con lo cual aquí nos iríamos por encima seguramente de los 20.000 euros. Y en cambio me quedaría el Subaru, porque es el único que no he probado de los 3, porque nunca he tenido un Subaru y porque me apetecería pues tener un bicho de estos al que podría probablemente tunear hasta el punto de dejarlo más potente. Evidentemente tiene 300 caballos y lo podría dejar pues más, a ver, está aquí en medio, y lo podría dejar pues con 400 y pico, cualquier tontería que le hagas, y lo podrías convertir en un grupo N para hacer pues escapadas o algún rally o alguna historia, ¿no? Que también pues lo veo una cosa que podría tener alguna gracia, ¿no? Es decir, el S2000 tiene 240 caballos, pero es un biplaza, por lo tanto biplaza descapotable, por lo tanto yo lo descartaría ahora mismo. El R32 solo me gusta su sonido y ya he tenido un Golf de esta generación, por lo tanto tampoco es que me haga mucha gracia y solo sería si lo quisiera vender, básicamente para hacer un poco de profit. Y en cambio el Subaru sí que lo tendría como un coche para disfrutar y poder ir pues incluso hacer algunas tandas a circuito, y podría llevar a mi familia también, o sea, podría tener un uso familiar, ¿de acuerdo? Ahora mismo tengo solo un coche, en la familia tenemos solo un coche y es un coche familiar. Es un coche sub, ¿vale? Típico, porque ahora mismo con la edad que tienen mis hijos, pues tengo que llevar un coche grandote para poder poner carritos y poder poner maletas y poder poner 1000 historias, ¿no? Pero espero de aquí a unos años que esto cambie y no tenga que necesitar un coche tan grande, y entonces un VRX de estos pues tendría seguramente maletero y espacio para los 4 que somos, perfecto, y encima sería un deportivo, y encima sería un tracción a las 4 ruedas, y encima sería un coche
que con 4 tonterías lo podrías convertir en un grupo N, por lo tanto me encajaría bastante. A día de hoy, de los 3, al que le veo más futuro es a este, ¿no? Pero bueno, aquí cada uno escogerá lo que crea, ¿no? Pero bueno, esta ha sido mi elección y ahora, bueno, a ver si os encaja o qué tenéis que decir, ¿vale? Venga, un saludo, que vaya muy bien, hasta luego.